Bueno, el primer problema con el que me encuentro hoy es que en el público, que sois muchos, lo cual es siempre muy agradable, veo dos tipos muy distintos de personas. Veo compañeros, veo profesores, algunos de ellos especialistas en la materia que estamos tratando hoy, y luego pues hay muchos amigos que son de letras. Entonces me van a permitir que empiece leyendo un poema que he escrito en su día y que tiene que ver con el tema de hoy. Se titula Ligeramente se curva la luz y dice así: ligeramente se curva la luz arrastrando consigo al tiempo. Ligeramente se curva el horizonte en el rojizo espectáculo de la aurora. Ligeramente madrugó la madrugada. Ligeramente sonríe tu sonrisa. Ligeramente se curva la luz arrastrando consigo al tiempo. Ligeramente se olvida la verdad. Ligeramente serpentea la serpiente. Ligeramente se desliza la vida. Ligeramente te abraza la muerte. Una de las cosas que están ocultas en el poema, pero no están tan ocultas porque enseguida lo hemos percibido, es que cuidado con las ligeras curvaturas. Una ligera curvatura tiene una importancia muy grande. El hecho de que comencemos a caminar hacia allá y aparezcamos por el otro lado a mí me parece relevante, aunque la curvatura sea muy pequeña. El hecho de que estemos muy cerca de la muerte, una vez que hemos pasado ese ligeramente, estamos en otro estado. Bueno, y con esto empiezo. Empiezo la parte técnica, digamos, de la charla de hoy. Uy, qué lío. Sí. Vamos allá. Bueno, decía Albert Einstein que realmente no entiendes algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela y que lo entienda tu abuela. Entonces, yo voy a intentar, sobre todo, lo poco que nos dará tiempo en 20 minutos de ver sobre la teoría especial de la teoría especial de la relatividad, el hacerlo de forma que lo pudiera entender mi abuela. Tengo que confesar que sobre la teoría general no soy capaz de explicárselo a mi abuela. Pero, no obstante, voy a dar la charla con el rigor necesario y luego, al final, si hay preguntas, pues llegaremos donde haya que llegar, sin ningún problema. La teoría de la relatividad, para aquellos que no estén muy familiarizados, en realidad son dos. De las dos he estado hablando, la teoría especial y la teoría general, que es la que hace precisamente 100 años que fue enunciada, la teoría general de la relatividad. Es decir, que hay que tener en cuenta que, bueno, es un todo, pero en realidad se desarrolló en dos partes importantes. Una de las características de la teoría de la relatividad es que no es nada intuitiva, porque en nuestro día a día pues no pasan cosas de las que previene la relatividad, o mejor dicho, sí pasan, pero no nos enteramos. No, nos pasan desapercibidas porque las cantidades, las variaciones son tan pequeñas que nos resultan insignificantes y por lo tanto no lo percibimos. De momento no tenemos indicios que percibamos de que es cierta. Por eso voy a hacer una serie de preguntas que nos hemos hecho todos en algún momento y algunos, incluso los profesores que hay aquí, se las hace de vez en cuando. ¿Qué es eso de que el tiempo es relativo? Porque que la distancia es relativa, las velocidades son relativas, todos lo entendemos más o menos. Pero que el tiempo sea relativo es algo que empieza ya a costarnos. ¿Cómo es posible que un evento anterior a otro pueda ser a la vez simultáneo o incluso pueda ser posterior? Esta es una de las paradojas que más nos fastidian. A mí me fastidia mucho, porque vamos a ver, si algo es simultáneo, quiere decir que ocurre a la misma vez. Sobre todo cuando estamos hablando de procesos que son irreversibles, pues es muy importante que sea simultáneo o no. ¿Se murió o no se murió? ¿Antes de morirse o después de morirse? No, es que es importante. Y sin embargo, pues este tipo de paradojas se dan con unas limitaciones muy importantes que vamos a ver también. Es decir, no cualquier cosa puede ser posterior y anterior a la vez, porque, como veremos, existe el principio de causalidad, que la naturaleza nos impide que lo profanemos. Es decir, siempre va a haber una causa antes que el efecto. Si yo a este señor le pego un tortazo y se le hincha la cara, no se le va a hinchar la cara a menos que yo le dé el tortazo. Es decir, no se pueden invertir ciertas cosas. Cuando un evento está relacionado con otro, entonces
no está permitido hacer ese cambio. Sin embargo, cuando no existe relación, y veremos a ver qué significa eso, porque no está claro tampoco el que no existe relación entre dos eventos, pues se pueden producir cosas de este tipo. Yo voy a tratar de enseñar un ejemplo, para ver si con ese ejemplo aclaro algo o confundo más. Esta es una pregunta que alguien me ha hecho y dice, ¿por qué demonios no se va a poder ir más rápido que la luz? ¿Y eso quién lo dice? ¿Es solo una suposición o es algo que está confirmado? Y dice, no me lo creo, es lo inmediato. O sea, ¿qué es la primera reacción ante la teoría de la relatividad? Pues no me lo creo. Demuéstramelo porque si no, pues yo no me lo creo, no tengo por qué creérmelo. Esto no está en el día a día de las cosas que yo estoy acostumbrado a conocer. Según la teoría de la relatividad, no solo la velocidad relativa, sino también el tiempo. En el dibujo este hay un pescador y entonces hay un señor que está montando en bicicleta subido a un barco. Con la bicicleta va a 20 km por hora, el barco se mueve a 30 km por hora, el pescador lógicamente ve al ciclista sumándole las dos velocidades, que sería 30 más 20 a 50 km por hora. Si en lugar de moverse un ciclista se moviera la luz, iría a la velocidad de la luz. La barca iría a la velocidad de la luz, el pescador lo vería a la velocidad de la luz y la luz del sol vendría a la velocidad de la luz. Es decir, no se suma ni se resta nada, la velocidad de la luz es la misma independientemente de que las cosas se muevan o no se muevan. Esto está medido, es decir, en mi charla lo tenéis que creer, la luz es la máxima velocidad a la que se puede ir y además es independiente de la velocidad que lleve el faro que nos está dando esa luz. Y eso tiene unas consecuencias tremendas, como vamos a ver más adelante. Otra de las características raras, extrañas, de la teoría general de la relatividad es que el tiempo se ve afectado también por la masa. De hecho, en un agujero negro, el agujero negro atrae toda la masa, el tiempo deja de medirse de la misma forma que aquellas porciones del espacio que están alejadas de esa perturbación. Es decir, que tenemos perturbaciones del tiempo o formas distintas de medir el tiempo, tanto con la teoría especial como con la teoría general. Este es un pequeño vídeo que me han dicho que tengo que darle aquí. Y no es este. Si la nave de Bertrand estuviese adecuadamente equipada, podríamos ver ese misterioso efecto nosotros mismos. Este aparato es un reloj de luz. Dos espejos situados uno frente a otro, con una partícula de luz o fotón botando entre ellos. Este fuera. Vamos a ver el otro. En el transcurso de la historia, el hombre se ha encontrado frente a nuevos descubrimientos que han conocimientos. Durante milenios, todos estaban convencidos de que la Tierra era plana. Es decir, que al llegar a un punto determinado, los objetos se caían. Además, habría sido totalmente ilógico pensar que se podría seguir caminando cabeza abajo. Me dicen que se ha parado la grabación. ¿Quién podría sostener algo tan absurdo como eso? Otra cuestión absurda habría sido pensar que en la Tierra pudiese ser al mismo tiempo de día y de noche. Es decir, que mientras algunos trabajaban bajo el sol, para otros era de noche. Todavía era más absurda la idea de que pudiera existir un punto de la Tierra que, una vez cruzado, hiciera retroceder un día. En cambio, hoy sabemos que volando, por ejemplo, de Tokio a Honolulu, se cruza la línea de la fecha y se retrocede en el calendario. Naturalmente sabemos que cuando en California es mediodía, en Moscú es medianoche, y que los australianos están cabeza abajo respecto a nosotros y nosotros respecto a ellos. En el pasado, todas estas cosas estaban fuera del alcance de la experiencia humana y, en consecuencia, parecían incomprensibles. Actualmente, a nosotros también nos parecen incomprensibles las paradojas del espacio y del tiempo derivadas de la teoría de la relatividad, precisamente porque están fuera de nuestra experiencia cotidiana.
Por ejemplo, ¿cómo es posible que cuanto más cerca se está de la velocidad de la luz, más lentamente transcurre el tiempo? ¿Cómo entender que si un astronauta viaja durante un tiempo a una velocidad cercana a la de la luz, cuando regrese a la Tierra encontrará a su hermano gemelo mucho más viejo que él? ¿Y cómo es posible que a esta altísima velocidad un objeto se contraiga aumentando su masa? El hecho es que estas paradojas nos parecerían totalmente normales si formaran parte de nuestra experiencia cotidiana. Pero esto no sucede por una sencilla razón. Estos fenómenos se hacen evidentes únicamente al viajar a velocidades muy cercanas a la de la luz, y estas velocidades están más allá de nuestra capacidad. Basta con pensar que el objeto más veloz que ha construido el hombre es una sonda interplanetaria que en el momento de máxima velocidad puede alcanzar aproximadamente los 20 kilómetros por segundo. Pues bien, la luz es 15.000 veces más veloz. 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, lo que he querido mostrar con el vídeo este es que cosas que hace siglos les parecían súper extrañas, como que unos estuviéramos arriba y otros abajo, pues ahora es lo más normal para nosotros y lo entendemos perfectamente, no tiene ningún misterio. De hecho, a mí me parece todavía muy raro de vez en cuando alguien viene, o cuando yo mismo vengo con el jet lag, y dice, es que para mí son las 3 de la mañana. ¿Cómo que son para ti las 3 de la mañana? Parece que el tiempo es relativo para uno y no para otro. Por eso, la paradoja de los gemelos, que es lo que de alguna forma, sin mucho rigor, se ha explicado. Este es el siguiente, ¿verdad? Sí, este no lo queremos poner todavía. Ah, vale. Lo tiene. Vale. Venga, muchas gracias. Pues la paradoja de los gemelos llegará un momento, si se llega a producir, es decir, el hecho de que alguien viaje cerca de una gran masa o viaje a una velocidad cercana a la velocidad de la luz y cuando regresa haya pasado muchísimo tiempo en este planeta, pues se entenderá como una cosa lógica de las que pasan a la gente que se va al espacio pues con estas características de viaje. Sin embargo, ahora a nosotros pues nos choca mucho. Yo voy a intentar, aunque sea rápidamente, voy a intentar explicar un par de paradojas. Tengo 7, 8, pero con explicar yo creo una medianamente bien me voy a conformar. La paradoja de la simultaneidad y el principio de causalidad. Ya hemos hablado un poquito del principio de causalidad, que he dicho que no se podía pasar por encima de él, es decir, siempre habrá una causa cuando anteriormente, o sea, siempre ha habido una causa después del efecto, primero se produce el efecto y luego la causa, y eso no hay forma de cambiarlo, pero sí que hay fenómenos en los cuales, dependiendo del observador, pues algo haya ocurrido antes o haya ocurrido después, incluso que sean cuestiones que han ocurrido en el mismo momento. Como yo trabajo en el ferrocarril, me he traído un ejemplo de trenes, un poquito rebuscado el ejemplo, como vais a ver. Vamos a suponer que tenemos un tren de longitud L que entra en un túnel de longitud L. Es decir, que cuando ambos están en reposo, pues el tren se ajusta perfectamente a la longitud del túnel. Y vamos a estudiar dos sucesos distintos. Uno, cuando el tren ha acabado de entrar en el túnel, es decir, cuando la cola por fin entra en el túnel, y el otro suceso B, cuando la cabeza llega al principio, cuando va a empezar a salir del túnel. Si nos imaginamos esto, realmente al mover el tren, como el tren tiene la misma longitud que el túnel, pues se producirá simultáneamente. Es decir, la punta llega al principio del túnel en el mismo momento en que la parte de atrás llega al final del túnel. Y esto ocurrirá así tanto para alguien que vaya dentro del tren como a alguien que vaya fuera del tren. Esto es lo que pasa cuando cambiamos el ordenador. Mira que me he empeñado en que no me lo cambiaran. Vamos a ver. Sí, voy a tener que escapar. Es que se ha quedado pillado. Bueno, pues ya estoy en la siguiente o en otra que me sirve igual. Aquí tenemos dos sistemas de referencia, S y S'.
el sistema de referencia S está fijo, que yo no sé muy bien lo que significa, porque fijo, bueno, que está aquí sujeto a la Tierra, lo cual no sé si significa que está parado, y el S', que está pintado de color rojo, que se mueve a una velocidad v del orden de la velocidad de la luz, es decir, que es una velocidad v muy grande, muy grandota. Si es pequeña no va a pasar nada, pero si la velocidad del sistema de referencia S' es suficientemente grande, ocurrirá que la longitud de un segmento que he pintado ahí, x1, x2, se acortará. Es decir, no solo hay una variación relativa del tiempo, sino que hay una variación de las longitudes. Y esa variación está definida por un parámetro que es gamma. Concretamente, la longitud del cuerpo en movimiento será igual a la longitud del cuerpo cuando está parado, dividido por esa gamma, siendo gamma esta expresión que es una función de la velocidad y de la velocidad de la luz. Es una función que un poquito más adelante igual podemos deducir, pero es bastante sencilla, simplemente que L pasa a ser, o sea, que L sub 0 pasa a ser más corta, se acorta por culpa de la velocidad esta v. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos tres situaciones diferentes. La primera, cuando el tren va a baja velocidad y se encuentra un túnel, que lógicamente el túnel está en reposo, pues si encendemos una lucecita cuando encaja perfectamente el tren, se encenderá a la vez la lucecita de atrás y la de adelante. La lucecita de cuando llega a la punta del tren se encenderá y en ese mismo momento, como la longitud es la misma, se encenderá también la lucecita de que el tren ya ha pasado. Es decir, que se encenderán las dos a la vez. Será un evento simultáneo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el tren está en movimiento y lo vemos desde fuera? Cuando el tren está en movimiento y lo vemos desde fuera, la longitud del tren ya no será L sub 0, será L sub 0 partido por gamma, es decir, se ha encogido el tren, lo vemos encogido. ¿Qué pasará cuando llegue al túnel? El túnel no se ha encogido porque el túnel está parado, es decir, tendremos un tren más cortito que el túnel. Sin embargo, los señores que van en el tren, y es el tercero de los dibujos, ellos ven el tren tan normal, porque para ellos el tren está parado, ellos están dentro, y sin embargo ven que se acerca al túnel. Que es una cosa muy rara que se acerquen los túneles, pero la verdad es que cuando uno va en el AVE, se te acercan los árboles que parece que te van a dar. O sea, es verdad que se acerca al túnel. Y al mirar el túnel, como el túnel se acerca a una gran velocidad, lo vemos encogido. Y lo vemos encogido a una longitud igual, L sub 0 partido por gamma, perfectamente definida. ¿Y entonces qué es lo que ocurre realmente? Pues aquí es donde aparece la paradoja de la simultaneidad. Es decir, un evento que es simultáneo, que es el tren coincide con el túnel, primer dibujo, resulta que en el segundo caso, visto desde fuera, primero se enciende la luz de atrás y hasta que el tren no llegue a la salida del túnel no se encenderá la segunda. ¿De acuerdo? Y en el caso tercero, para el señor que va, que va montado en el tren, resulta que primero llega al final del túnel y después de un rato, no sé muy bien lo que es un rato, pero será muy poquito tiempo, llegará a la parte de atrás al final del túnel. ¿Esto va en contra de algo? Pues no, es la teoría de la relatividad. El título de mi conferencia se titulaba Paradojas y contradicciones de la teoría de la relatividad. En realidad, lo que estoy demostrando es que las tales paradojas son falsas. O sea, son paradojas que nos parece a nosotros una paradoja, pero una vez que resolvemos la paradoja, deja de ser una paradoja. Empieza a ser algo normal. Por ejemplo, para nosotros es muy normal cuando vemos dos árboles exactamente de la misma longitud y uno de ellos está más cerca, el otro está más lejos, cuando los medimos, el árbol que medimos atrás siempre es más pequeño. Pero es que da igual qué árbol ponga atrás, que siempre es más pequeño el árbol que yo ponga atrás. Pues es una paradoja muy parecida a esta. Si ustedes me preguntan, pero bueno, entonces, ¿qué ocurre antes? ¿Lo de adelante, lo de atrás o es que ocurre a la vez? Pues yo le contestaría con el árbol. Pero bueno, ¿cuál de los dos árboles es más grande? Si los dos son iguales, cuando uno lo pongo más atrás es más pequeño, cuando lo pongo al revés el más pequeño es el otro. Es decir, no hay tal paradoja, simplemente es algo que nos extraña, nos resulta ilógico. Segundo efecto, la contracción del tiempo. Aquí he puesto una máquina del tiempo que es el AVE, yendo muy deprisa. Veis ahí cómo nos metemos en el túnel del tiempo. Este misterioso efecto.
Voy a ver si en 3 patadas, en 5 minutos, podemos deducir la fórmula de gamma. Por lo menos os vais con algo. El reloj de luz. Nos imaginamos un tren y ponemos dentro un reloj de luz que va a ser un espejo y un foco emisor de luz. De tal forma que voy a mandar un chorro de luz que va a dar contra el espejo y va a volver a caer. Medimos tiempos. ¿A qué velocidad se mueve la luz? A c. El tren está parado, no hay problema. Sabemos cuánto mide la distancia entre las dos placas. Si medimos el tiempo y conocemos la velocidad de la luz, h es c por t. Si c se mide en kilómetros por segundo, t en segundo, tengo una distancia. O si lo mido en metros partido por segundo, metros partido por segundo multiplicado por segundo, metros. Es decir, que h es una velocidad por un tiempo, c por t. Como el tren está parado, a la t la voy a llamar t sub 0, y le voy a poner ahí un redondelito. Porque me voy a dar cuenta luego que voy a tener que medir tiempos distintos según el tren esté parado, o esté, mejor dicho, según esté yo fuera del tren o dentro del tren. Vamos a mover el tren a velocidad v, y que v sea grande, que sea cercana a la velocidad de la luz. Vuelvo a dibujar el mismo tren, que se mueve a velocidad v. Veis que ct sub 0 sigue siendo la distancia entre los dos espejos, y ahora esto no son dos trenes, estoy moviendo el tren hacia adelante y el mismo tren le estoy haciendo 3 fotografías. Entonces vamos a ver una cosa muy curiosa, y es que el rayo de luz que antes subía y bajaba parado, como ahora el tren se mueve, tiene que ir, sale desde la placa de abajo y tiene que buscar donde esté la placa, pero como el tren se está moviendo muy deprisa, mirad cómo busca la placa el rayo de luz. Se tiene que ir hasta ahí a buscar la placa y ahora baja a la placa de abajo. Y aquí tenemos una forma geométrica que voy a repetir aquí, voy a repetir exactamente el mismo fenómeno con todos los elementos. Lo que se ha movido el tren en un tiempo t es v por t, luego sabemos la distancia que hay entre las dos fotografías esas que he sacado, sabemos la altura entre los dos espejos, sabemos que la velocidad de la luz es c independientemente de que el tren se mueva o esté parado, y aquí es donde empieza ya la cosa rara, porque claro, es que va a ser c, es igual c, lo mismo cortito que lo largo. Es decir, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ahí empieza a pasar ya algo que nos resulta un poco extraño. Pero si multiplicamos la velocidad de la luz por t, tenemos la longitud esta. Y ahora si nos fijamos, tenemos aquí un triángulo del cual conocemos sus 3 lados. La hipotenusa es c por t, la parte de abajo es v por t, que es la velocidad a la que se mueve el tren, y ct sub 0, que es la altura de ese triángulo rectángulo. Y simplemente resolviendo por el teorema de Pitágoras, pues tenemos esta pequeña ecuación, ct cuadrado igual a vt cuadrado más c por t sub 0 cuadrado. Y si de aquí despejamos t partido por t sub 0, pues tenemos la expresión de gamma. Es decir, que sabemos lo que se contrae el tiempo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en realidad? Que si c es constante, algo tiene que ocurrir para que esas distancias que hemos pintado sean distintas. Y ese algo no puede ser otra cosa que el tiempo. Entonces, directamente de ahí podemos sacar la relación de la transformación de Lorentz para el tiempo, que es t igual a t sub 0 por gamma. Y ahí es donde empiezan a ocurrir las cosas raras con el tiempo. Las transformaciones de Lorentz no solo aplican al tiempo, sino que también a la masa y también a la longitud, como hemos visto en el ejemplo anterior. Y esto me lo voy a saltar, que es una pequeña trampa que he hecho para sacar un truquito matemático, una licencia, para llegar a la ecuación de la energía, pero que no tengo mucho tiempo de contaros. Pero vamos, si queréis luego alguno que tenga interés, os cuento ahí cómo lo he hecho. La fórmula principal de la teoría especial de la relatividad es esta, igual a mc cuadrado, y tiene unas connotaciones muy importantes, porque viene a decirnos que
que materia y energía es lo mismo. Simplemente hay que multiplicar por una constante, que es c². Además es una constante universal, es una constante de nuestro universo. Y a mí esto me parece mágico. Me parece mágico porque el pasar que la masa acabe siendo energía, pues más o menos lo entendemos. Pero que a partir de energía podamos tener masa, esto es lo que me contaban a mí en la clase de religión, que venía Dios pintado, hacía así, salía un chorro de energía y creaba masa. Es decir, que para mí es una ecuación muy trascendente y que puede dar mucho que pensar. Además, debo reconocer que no es una ecuación fácil de sacar. Yo he tenido que hacer un truquito porque la energía, Einstein la calcula a partir de cuadrivectores y lo que calcula al final es un módulo, la raíz cuadrada de una serie de cuadrados. Y no sale fácilmente. De hecho, la parte esta de m igual a mc² es la parte imaginaria. Y estoy hablando en términos matemáticos, la parte imaginaria de la ecuación. Lo cual no sé muy bien qué significa en términos físicos, que esto sea imaginario. Pero bueno, sale y la verdad es que tiene unas consecuencias muy interesantes. Y voy a acabar poniéndoos un pequeño vídeo sobre esto mismo, la máquina del tiempo y el efecto misterioso de que t sea igual a gamma por t' o por t sub 0, dependiendo de si el observador está subido en una nave que va a la velocidad de la luz, o mejor dicho, muy cercana a ella o no. Si la nave de Bertrand estuviese adecuadamente equipada, podríamos ver ese misterioso efecto nosotros mismos. Este aparato es un reloj de luz. Dos espejos situados uno frente a otro, con una partícula de luz o fotón botando entre ellos. Cada bote es un tic del reloj, y en las manos adecuadas, un reloj así demuestra claramente que la velocidad cambia el tiempo. Normalmente se producirían millones de botes por segundo, pero los hemos frenado para demostrar cómo funciona este reloj y cómo altera su movimiento el ritmo de los botes. Observarán que los botes son más lentos si lo muevo. ¿A qué se debe? Pues a que el fotón se mueve en zigzag para llegar a un espejo y luego al otro. Es un recorrido mayor que tiene que hacer el fotón, lo que significa que tarda más en recorrer ese trayecto, por lo que el reloj va más lento. Aquí es donde colisionan la física y la ciencia ficción. Para el reloj en movimiento, el tiempo va más lento. Aunque si uno viaja con él como Bertrand, no se da cuenta del cambio porque todo lo que ocurre a bordo, incluido el ritmo del corazón y el funcionamiento del cerebro, se reduce en el mismo porcentaje. Cuanto más rápido viaja Bertrand, más tardará el fotón de bote en bote y más lento pasará el tiempo para él. Lo que para Bertrand puede ser una hora, puede ser un siglo para el resto de nosotros. De hecho, se adentraría 100 años en el futuro. Bueno, pues esto es lo que quería contaros en 20 minutos.